Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Marilyn Aguilera y tenemos, por supuesto, este primer programa con Laura de González, quien hoy nos va a compartir su experiencia sobre cómo fue su despertar espiritual. Evidentemente, nuestro programa se trata sobre creando encuentros de almas, y ella nos va a relatar cómo fue su despertar a nivel espiritual. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Marilyn, ¿cómo estás, mi amor? Gracias por estar aquí con todas estas personas que nos van a escuchar. Y bueno, iniciamos nuestro primer programa para comenzar a dar una serie de información que creo que va a ser importante para todas las personas que lo escuchen, que tomen lo mejor de ellos, ¿verdad? Bueno, me preguntabas cómo fue mi despertar. Mi despertar fue un despertar fuerte, ¿verdad? A través de muchos procesos que viví, donde estuve muerta, estuve presa, me quedé sin nada, pasé procesos muy dolorosos, pero evidentemente el despertar, Marilyn, no sé por qué, es un proceso siempre fuerte. Creo que necesitamos eso. Y yo siempre digo que somos como el oro, ¿no? Al oro hay que meterle fuego para que pueda salir a relucir el oro. Igual somos nosotros. Tenemos que vivir procesos bien fuertes para poder comprender que existe un cuerpo maravilloso que es el espiritual, porque esta conformación de este mundo no es nada más del cuerpo físico, no es nada más lo material. ¿Ok? Yo siempre explico algo, Marilyn. Yo digo, mira, cuando tú ves un edificio hermoso, la gente dice, wow, qué edificio tan bello, mira cómo se ve, mira la vista, mira las ventanas, mira el techo, mira todo. Pero la gente no tiene ni la más mínima idea la cantidad de planos y de cosas creativas que se hicieron a otras dimensiones para que esa estructura se pudiera dar. Entonces, igual es el ser humano. Nosotros tenemos dentro de nosotros una cantidad de estructuras, una cantidad de procesos internos que no los conocemos. Estamos empezando a conocerlos ahora. El proceso de mi despertar fue muy fuerte, ¿verdad? Ya yo lo he contado en otras entrevistas y creo que no quiero seguir narrando lo mismo, porque la idea mía ya no es narrar mi historia del despertar, sino empezar a enseñar a las personas cómo utilizar toda esa información para su despertar. ¿Okay? Entiendo que el despertar es individual. El despertar es individual. El despertar no es igual a todas las personas, ¿no? Hay mucha gente que me dice, ay Laura, yo quisiera ser como como tú, perdón. Y yo le digo, bueno, no puedes, es difícil porque tienes que ponerte mis zapatos y recorrer mi camino. Cada quien viene con una misión. Pero en ese camino del despertar, Marilyn, a mí me pareció maravilloso. Y te voy a decir por qué. Porque yo descubrí que teníamos que encontrarnos las almas que estábamos vibrando igual. Porque cuando las almas comiencen a vibrar y a unirse, se va a hacer una masa colectiva de conciencia inmensa donde podemos transformar y co-crear, como dices tú, se va a co-crear una humanidad diferente. Y ese es el camino que tenemos que llevar ahorita. Correcto, Laura. Y eso fue lo que te llevó, me imagino, a crear tus encuentros de almas, ¿no? Cuéntanos cómo fue a ti la idea de hacer esos encuentros, porque es ya ponerse en un proyecto, como estamos haciendo nosotras hoy, pero también es eso, es ponerse en un proyecto, y sé que da miedo, que da mucho nervio, y que siempre pensamos que no vamos a hacer, como que todavía no somos suficientes para empezar a guiar a otras personas. ¿Cómo fue eso? Mira, eso fue un camino bastante fuerte, ¿verdad? Porque en ese momento yo estaba presa, estaba detenida, estaba presa en la cárcel. Y pues yo dije que no me podía abocar a ver todo con el dolor y el sufrimiento, porque si no me ponía igual que todas las que estaban ahí, todas las personas que eran puras mujeres las que estaban ahí. Y había mujeres médicos, ingenieros, habían gente de todo tipo, no solamente como la gente piensa, pues solamente delincuentes, no. Yo creo que entramos ahí por un encuentro de almas y teníamos que estar en ese momento experimentando eso para comprender el camino que íbamos a seguir. Y eso fue lo que me pasó a mí.
Estando ahí, pues yo me di cuenta que todas estábamos del mismo lado. Ahí no había diferencia de sexo, de color, de profesión, ni de nada, sino que todas éramos presas. Pero no se sabían comunicar. Las personas manejaban mucho todo desde la emoción. Y yo no estaba muy de acuerdo con eso. Yo decía, Dios mío, pero imagínate, si seguimos así nos vamos a matar aquí adentro y todas somos iguales, todas estamos al mismo nivel. Entonces ahí nace el proyecto de los encuentros, pero como en ese momento te estoy hablando de 1985, 86, o sea, hace un bote de años, pues yo dije, bueno, tengo que poner un granito de arroz. Y el primer trabajo que hice de talleres se le puso ese nombre, un granito de arroz. Y yo ahí estando presa, creé un taller para que la gente aprendiera a comunicarse. Y entonces les empecé a enseñar cómo relajarse, cómo meditar, cómo orar, cómo comunicarse, cómo estar en los momentos que te sentías mal, qué tenías que hacer. Y ahí es donde nace ese proyecto. Y yo lo empiezo a aplicar en las personas que estaban ahí. Al principio iban 2, después 3, después 5, después el grupo era de 20 y pico, que éramos los que estábamos ahí. Y ellas empezaron a comprender que era verdad todo eso que yo les decía. Entonces me pareció maravilloso. Yo recuerdo que la gente me iba a visitar, Marilyn, y todo el mundo llegaba llorando, mis amigas. Yo le decía, no llores, y yo estoy viviendo una experiencia maravillosa. O sea, yo aquí estoy feliz porque yo aquí estoy encontrando el cielo. Claro, lo Ahí estaban me di viendo cuenta. sobre la emoción, lo estaban viendo desde la emoción, tus familiares. Y me di cuenta, Marilyn, que no es importante engancharte con las emociones de nadie. Lo importante es qué les puedes dar tú en esos momentos a las personas. Y eso fue lo que yo hice. Después de ahí, pues yo tengo un proceso, ¿verdad? Me pongo a estudiar, veo cómo salgo de toda esa situación. Bueno, esa historia es muy larga. Hasta que yo llego a Barinas en un momento y ahí empiezo yo a recibir toda la información de lo que eran los encuentros, que no era causalidad, que no era algo así porque estabas presa, te llegó esa información ni nada, ¿no? Sino que era una realidad. Y yo comienzo ahí en Barinas a estructurar realmente lo que son los encuentros que hoy en día todavía se hacen. Desde hace tantos años, imagínate. Empiezo a recibir toda la información. ¿Por qué teníamos que hacer eso? Y me pareció maravilloso. Lo primero que me dijeron fue, Laura, si tú no aprendes a manejar tu vida así como te voy a enseñar, tú no lo vas a poder enseñar. Porque todo camino de despertar es corregir primero uno. Si tú no corriges, tú no puedes enseñarlo. Y eso me pareció maravilloso, porque yo decía, oye, ¿verdad? Tantas personas que enseñan pero no practican. Correcto. Entonces, es un trabajo fuerte. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere ver. La gente no quiere observar sus procesos. La gente observa los procesos de los demás. Y de paso, cuando tú le dices el proceso que tiene que cambiar, pues se molestan, porque escuchar la verdad es muy duro. Lamentablemente, Marilyn, en esta humanidad se creó, yo creo que desde hace muchos años, eso está muy anclado, es como un chip que nos metieron, donde la mentira vale más que la verdad, donde hay que apoyar más la mentira y la verdad no se puede decir. Es pecado decir la verdad, y yo me reía, yo decía, pero es que eso no puede ser así. O sea, yo sentía que el mundo estaba al revés y la gente me decía que yo estaba loca porque el mundo estaba bien así. Entonces imagínate el choque que yo empecé. Ahorita es muy chévere y muy fácil hablar de todo esto, pero cuando yo empecé hace tantos años, casi 30 años atrás, pues la gente no aceptaba nada de esto. Que tú dijeras algo, pues eso era un caos. Tú eras la mala, la final, tú eres la loca. Y no era así. Entonces, cuando yo comienzo con los encuentros, al principio iba 1, 2, 3 personas, 5 personas, es como una bola de nieve y fue creciendo al transcurso de los años. Bueno, y tú compartiste encuentros conmigo en Venezuela donde iban 100 personas. Sí, así es. Porque la gente va como que fue despertando poco a poco esa chispa donde cada quien se dio cuenta que la vida la habían versado en base a falsas creencias y falsos patrones familiares, sociales, educativos. O sea, tantas cosas que le meten a uno en la cabeza que la sociedad está ahí metida. Pero cuando tú escuchas a alguien que te dice, no, lleva un momentico, eso no es así, tú tienes que soltar eso, siempre te hace tic. Pero si el patrón y la creencia es muy fuerte, tú dices, oye, es así, pero yo mejor me quedo aquí porque mi punto de comodidad es mejor que me deje ahí.
Yo prefiero quedarme en ese punto de comodidad a decir yo soy la que me tengo que transformar. Exacto. Y Laura, cuéntame una cosa, disculpa cuéntame exactamente cómo es el encuentro, o sea, ¿qué se hace en el encuentro? Mira, ese es un tema que vamos a tocar como en un programa que sea específico para los encuentros, ¿verdad? Porque es bastante largo y yo quisiera hacerlo como bien ordenadamente porque así le queda bien la idea a la gente. Pero la intención de los encuentros es primero que no van a los encuentros las personas porque sienten el llamado. Es algo que les inspira, que los llama a ir, ¿ok? Y yo siempre digo encuentros de alma. ¿Por qué? Porque eso fue lo que a mí me dijeron, que íbamos a hacer encuentros de almas. Almas que planificaron estando arriba, porque tú planificas todo antes de nacer, que ellos en algún momento de su vida se iban a encontrar en puntos donde ellos iban a tocar para su despertar. Y por eso es un encuentro de alma que se llegan a las personas por vibración, la gente lo siente. Y he tenido muchísimas experiencias, mira, en Venezuela gente que estaba en otros lugares de donde yo estaba y no sé, se iban, pero mira, eso era en autobús, en avión, como fuera iban porque decían, yo siento un llamado, yo tengo que ir. Tuve la experiencia aquí en Charlotte, que hicimos un encuentro hace poco, el 1 de octubre, y una persona vino de Chile y me decía, es que yo siento que tengo que ir, es algo que yo siento que tengo que ir. Otra que se vino de Miami, la dejó el avión y dijo, yo me tengo que ir, y se vino en carro, se echó 8 horas de viaje. Y yo le decía, no es por mí, ustedes no están haciendo eso por mí, no lo vean así. Ustedes están haciendo eso por el llamado de alma que ustedes tienen. Y por eso son los encuentros de alma. Yo muchas veces me han dicho, publicítalo, saca información, haz esto, y digo, pero es que esto no es algo para dar publicidad, esto es algo que tu alma te va a pedir y tú quieres aceptar esa información. Ahora, ¿qué se hace en los encuentros de alma? Comprender que tu vida es tuya, tu camino es tuyo, y comprender que tú tienes que hacer equipo contigo mismo primero. Correcto, con nuestro yo superior, que tome el control, ¿no? Esa es hacia donde... Bueno, tú tienes la experiencia, Marilyn, ¿verdad? ¿Qué experiencia tuviste tú la primera vez que fuiste a un encuentro? Bueno, la primera Marilyn vez es bien mental, Marilyn es bien fue, digamos, maravilloso. Yo no lo estaba buscando. Nuestra querida amiga Marilyn también fue la que me llevó y ya yo venía buscando información porque ya había tenido, digamos, mis noches oscuras de alma, como todos los tenemos, para poder empezar a ver qué pasa, o sea, dónde estoy, qué soy y por qué no me siento lleno, aún con todo lo que puedas tener o con lo que no puedas tener. Entonces, cuando se hace esa introspección, yo me acuerdo, a mí me marcó una vez, iba a llevar a mis hijas, tengo gemelas, y iba a llevar a mis hijas a la guardería y vi que todo el mundo a las 6 de la mañana, en Venezuela se trabaja a las 7, todo el mundo iba como autómatas. Yo dije, o sea, me di cuenta, así como, wow, o sea, estamos todos haciendo lo mismo sin saber ni siquiera por qué lo estamos haciendo. Y yo dije, o sea, me sentí como rara, ¿no? Es como que hace algo en ti que sientes que esto no debe ser. Bueno, posteriormente tuve, digamos, problemas familiares y fue lo que me llevó a mí incluso yo tuve depresión, y me llevó a preguntarme, a cuestionarme el porqué de la vida. Y ahí empecé a buscar ayuda, digamos, espiritual. Sí, es verdad que fui a un psicólogo que no me dijo mucha cosa, como todo, o sea, siempre quieres medicarte, pero sí me di cuenta de que mi problema venía justamente era porque no se llenaba en mí, faltaba algo. Y empecé a ir a talleres. Hice varios talleres, pero eran más centrados en el ego, yo creo, más centrados en el ego que en la parte espiritual. Hasta que por fin sí fui a uno que se llama Caminos, me acuerdo,
que ahí sí se trabaja un poco la parte de creencias, pero ya. Y luego cuando llegué a tu encuentro de almas, vi que ya era algo más orgánico, o sea, digamos como algo más que fluía, o sea, era algo como simplemente sentirte, alinearte y empezar a causar todo lo que tienes que trabajar, a observarte, que es la principal, digamos, enseñanza de que el ver el porqué de lo que yo siento, el porqué de lo que yo estoy, por qué creo esto o por qué vamos en una dirección que ni siquiera sabemos por qué estamos haciendo hacia esa dirección, que es lo que tú dices, las creencias de la sociedad, o sea, siempre nos han llevado hacia que tenemos que hacer de una forma u otra. Y es lo que llamamos las ovejas, o sea, que no es fácil, por supuesto, porque todos tenemos que cumplir nuestro sustento, pero también es verdad que lo podemos hacer desde la conciencia. Y eso fue, digamos, lo que yo empecé a aprender, que sigo aprendiendo porque como todos seguimos aprendiendo y que siempre justamente cuando te preguntabas, ¿y ahora cómo hago con las creencias? ¿Y ahora cómo hago? ¿Por qué? ¿Cómo hago para romper exactamente las creencias? ¿Cómo hago para decirle a mi mente tal cosa? Y nada, es un camino que, que seguimos transitando porque todos los días se transita el camino, todos los días. Claro, pero tú sabes que lo importante de esto, Marilyn, es que comprendamos que tenemos creencias. Porque si Exacto. no comprendemos que tenemos creencias y creemos cosas que realmente, por ejemplo, me da risa la gente que cree en fantasmas, ¿no? Y dice, ay, vi un fantasma en mi casa, creo que era mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi hermano, o sea, no sé quién, ¿no? Entonces digo, esa es una creencia falsa. Eso es una creencia totalmente falsa, porque ellos no son malos, ellos no son fantasmas, ellos no son nada de eso. Ellos están viviendo perfectamente, pero con sus cuerpos sutiles, están viviendo a nivel de un cuerpo de energía de pensamiento que se queda y existe y está, porque lo único que se muere es el cuerpo físico. Exacto. Entonces, cuando tú reconoces las creencias, por ejemplo, ¿con qué tantos miedos me criaron en mi familia? ¿Con qué tantos tabú me criaron en mi familia? Tantas cosas que me dijeron que no se debían hacer, que no se podían hacer. O sea, yo me acuerdo, Marilyn, nunca se me olvida mi nieta que me dio grandes enseñanzas, tenía como 2 años y medio, 3 años, algo así, y yo le di comida, y en eso me llama mi hija que me venía a buscar, y yo, rápido, Luzanita, vamos, rapidito a lavarte las manos que las tienes sucias, ¿no? Y ella se me quedó mirando, y se vio las manitos y me dijo, agüita, esto no es sucio, esto es comida. Sí. Y yo, wow, dije, tremenda enseñanza que me dio esta niña porque uno entra en autoobservación. Entonces ahí yo comprendí y le dije, es verdad, mi amor, tienes razón, tú no has comido sucios, tú comiste comida. Eso es lo que tienes en tus manos. Y mágicamente le dije, está bien, con un pañito le hice así, vámonos. ¿Verdad? Sí. Y tú has de creer que no le olían las manos ni a comida ni nada. O sea, era como que eso se desapareció. Esa creencia salió. Entonces, ahí empiezo yo a observar que si tú tienes una creencia, aunque la tengas oculta o como la tengas, pero si tú la mantienes ahí viva, por ejemplo, personas que tienen un proceso de recuperación en salud, ellos en vez de hablar, estoy en recuperación de mi salud, te dicen, es que estoy enfermo. Sí. O sea, su creencia es que están enfermos. Pero si tu creencia es que no estás enfermo, sino que estás en un proceso de recuperación, pues te recuperas. Mi creencia no es que estoy en duelo. Mi creencia es que estoy superando una prueba, entonces la supero. Entonces, si tú no descubres la creencia que tienes, y tenemos muchísimas creencias, yo creo que todas las personas en todo el mundo tienen muchas creencias, porque con eso nos manipularon mucho, sobre todo en la parte educativa, social, religiosa, en todos los aspectos. Pero ¿en qué tenemos que enfocarnos entonces en este momento? Que para poder vibrar y encontrar nuestras almas que nos van a llevar a un camino de despertar, tenemos que empezar a observarnos cómo están nuestras creencias y nuestros patrones. Porque la creencia es una cosa, pero ya cuando yo me lo creo, se forma un patrón en ti. Exacto. ¿Okay? Y entonces el patrón repetitivo de lo que tú crees es lo que es fatal.
Claro, porque cuando tengo una creencia es que ya yo le puse una base a esa creencia, o sea, lo creo porque esto y aquello. Igualmente como la quito, es justamente diciendo, la quito porque hay otras opciones. Claro. O sea, Y otras una de opciones las que creencias falsas, y como ser humano, otras opciones que son mejores incluso para la humanidad. Y yo creo que así es donde vamos a ir rompiendo esas creencias que todos tenemos, creencias, digamos, limitantes, porque son lo que son, limitantes. fíjate, una de las creencias falsas que nos dieron es que nada más nosotros somos cuerpo físico, lo demás no importa. Exacto. Lo demás no es importancia, ¿ok? Pero si tú te pones a observar, no solo somos un cuerpo físico, somos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, somos un cuerpo de luz. Entonces, en estos días que yo hice un encuentro, una persona, yo le expliqué cómo es lo de los cuerpos. Y a los días me llama y me dice, Laura, por primera vez vi mi cuerpo emocional y vi mi cuerpo de luz. Ahora sí, sí, o sea, sí es verdad. Yo digo, ya va, un momentico, ¿cómo que no es verdad? La creencia falsa la tenías tú en que tú nada más eras un cuerpo físico, pero eso no es verdad, porque todo el mundo ve las emociones, todo el mundo sabe que tiene emociones, eso es un cuerpo, pero ¿cómo tú te relacionas con tus emociones? ¿Cómo tú te relacionas con tu propio pensamiento? Entonces, la gente tiene en su mente pensamientos negativos, positivos, de todo tipo de pensamientos, ¿verdad? Pero son de ellos, nadie los ve, por eso es que como nadie los ve, pues yo ni sé que están ahí, pero sí están ahí. Cuando yo empiezo entonces a observar que todas esas creencias me han vuelto a una parte de mi vida donde yo no creo que yo soy una composición multidimensional, sino que solamente creo que soy material, entonces no voy a comprender mi propia vida. Y por eso, Marilyn, es que hay tantas debilidades en las relaciones con las personas. Porque imagínate, una persona que no se relaciona con él mismo, que no puede manejar su cuerpo mental, su cuerpo emocional, su cuerpo espiritual, su cuerpo de luz, que no lo sabe manejar, entonces, ¿cómo se puede relacionar con otra persona si no se sabe relacionar con él mismo? Y ahí es donde yo empecé a comprender el trabajo, porque todo eso lo canalicé. Yo estuve 3 años en una casa en Barinas que no salía, viví como 4 años y medio, pero estuve como 3 años sin salir, porque no me permitían salir para yo poder canalizar toda esa información y aprenderla. Y además de eso, irla demostrando que lo ponía en práctica. Y a mí me pareció maravilloso cuando yo empecé a descubrir eso y decía, oye, pero ¿por qué no nos enseñan desde niños que tenemos varios cuerpos, que tenemos que aprender a manejar todos los cuerpos? No, nos enseñan a medio manejar el cuerpo físico, pero no nos enseñan a manejar todos los cuerpos. Exacto, así es, tal cual. Y luego de los encuentros de almas, ¿qué otras cosas has hecho? Bueno, a ti te encanta mucho que yo hable del diseño holográfico. Sí, claro. Ahí también, estando en ese lugar, aparte de canalizar lo de los encuentros, canalicé lo que es el diseño holográfico. Y el diseño holográfico, vamos a hacer un programa específico del diseño holográfico para que la gente comprenda, ¿verdad? Porque nosotros somos una fórmula matemática, biológica, química, conformada, todo eso para que exista este cuerpo materializado, ¿verdad? Es como el plano de nosotros. Pero es un plano que tú haces a conciencia después que tú descubres cuántas vidas has tenido y qué patrón de energía, pensamiento has ido anclando en ti. Y ahí es donde se materializan las creencias y los patrones. Y lo haces de vidas en vidas, no lo haces en una sola vida, lo haces de muchas vidas. De hecho, yo veo una persona y me doy cuenta que fue militar en muchas vidas y en esta vida tiene una actitud totalmente militar. Y él cree que eso es su personalidad, que él es así. Digo, no, eso no es así. Tú tienes tantas vidas haciendo eso que tu energía de pensamiento está calcificada. ¿Por qué regresaste aquí? Porque cuando tú materializas aquí tienes que descalcificar ese pensamiento. Entonces tienes que regresar para darte cuenta que ya tú no eres un militar, que tú eres un ser humano alcanzando la luz, que vienes a la evolución. Entonces venimos aquí todos a romper todas esas creencias.
Y el diseño holográfico te puede explicar cuáles vidas observaste, cuáles vidas tú has tenido, qué vienes a romper de patrones, cuál es tu creencia falsa y qué es lo que tú tienes que hacer. Y me da mucha risa porque hay personas que vienen a dar amor, no vienen a recibirlo, sino a dar. Entonces ellas lo que quieren es recibir amor. Yo digo, no, pero es que tú, en tu diseño de alma, tú no decidiste eso, tú decidiste dar amor, y cuando tú des amor, eso va a regresar a ti. Pero si tú quieres recibirlo, eso nunca te va a llegar. Y es muy interesante cuando yo veo parejas, yo cuando trabajaba como abogado, Marilyn, me daba mucha risa porque cuando llegaban a divorciarse, yo le hacía el diseño a los dos. Yo le decía, ok, pero vamos a hacer el diseño. Y yo no hice en toda mi vida divorcio, siempre se contentaban. Entendían sus procesos y se contentaban. Y yo decía, pero es que si es tu alma con la que tú tienes que aprender y evolucionar, esa es la que te toca. Porque venimos a eso. Lo que pasa es que muchas veces nuestras creencias y patrones, por comodidad, para seguir siendo igual, no las rompemos. Claro, porque no es el trabajo. Y el trabajo, bueno, no trabajo, porque no te gusta, y es verdad porque no, esa no es la palabra, el trabajo, la palabra es la transformación. Sí. La conversión de toda esa información, de toda esa creencia en luz, porque al final es lo que venimos a hacer. O sea, venimos a lograr romper todo eso que hemos acumulado en otras vidas, a poderlo llevar a la luz o poderlo mostrar, ¿no? Mostrarlo por lo que se está haciendo ahora, que se está mostrando toda la verdad de todo para que iluminar, porque si no iluminamos esas oscuridades nuestras, no las podemos trascender. Y también es importante, Marilyn, para poder romper las creencias y los patrones, es muy importante cambiar y corregir los conceptos. ¿Okay? Por ejemplo, hablaste de un concepto de trabajo. Entonces la gente, todo el mundo dice, no, yo estoy trabajando en eso. Entonces le digo, ok, si estás trabajando en eso, pues no lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque trabajar en eso íncitamente refiere a que tú vas a percibir un ingreso de. Por ejemplo, yo trabajo en la cocina y voy a recibir una felicitación, siempre estoy esperando el regreso de ese trabajo que yo estoy haciendo, porque está íncito en la palabra, ¿verdad? Ahora, si yo digo, me transformo y quiero transformar, yo no estoy buscando que nada me regrese. Porque nosotros no tenemos que buscar nada que nos regrese. Nosotros vamos a irradiar lo que somos para atraer lo que nosotros somos. Entonces, hay palabras que yo digo, tienen muchas palabras equivocadas por creencias donde tienen que corregir. Una es trabajo, no debe ser trabajo, debe ser transformación. La otra es yo intento o yo trato. Yo trato de hacer, yo digo, no, pero trata de sentarte a ver si puedes. Te vas a tener que quedar parado a mitad de camino de sentarte, porque eso es tratar. La gente que trata es la que tiene la intención de hacerlo, pero no lo hace. Entonces no es tratar, es quiero o querer. Entonces cuando nosotros empezamos a corregir esos conceptos, que yo los fui descubriendo en el transcurso de tantos años, yo misma tenía conceptos errados también, y fui como incorporando todo ese lenguaje bonito que ya entendí por qué cada palabra, que eso tiene una razón, que las palabras no son así al azar. Yo le decía a las personas que están en un despertar fuerte, ¿no? Me dicen, es que he llorado mucho, yo lloro y lloro. Yo digo, bueno, pero qué bueno, porque si tú descubres la palabra yo oro, es llorar, o o llorar, o lloro, entonces orar. Yo le estoy orando a Dios. Como nunca lo has hecho, nunca te has dado la vuelta para ver dónde estás tú espiritualmente, pues te toca llorar mucho para poder orarle a Dios, porque eso es lo que significa esa palabra. Y la gente lo ve como algo físico, algo material. Entonces es como ir comprendiendo, todo esto es un mundo invisible que mueve lo visible. Exacto. Cuando yo entro en esa autoobservación perfecta, entonces yo digo, claro, es verdad. Ahora, ¿qué es lo más difícil de todo eso, Marilyn? ¿Qué crees tú que es lo más difícil de todo eso? Llevarlo, transformarlo. O sea, hacer la transformación es lo más difícil. Porque yo no creo. No. Yo no creo que sea hacer la transformación. Yo creo que lo más difícil es saber tú quién eres. Sí, exacto. O sea, saber, bueno,
creértelo. Descubrirte. El creerte quién eres, porque yo como concepto, o sea, como concepto lo puedes tener, o sea, eres un ser de luz, viniste aquí a transformarte, pero ya eres un ser de luz, o sea, siempre has sido un ser de luz, solo Claro, que a siempre. través de encarnaciones te has venido ensuciando, ¿no? Con todas Sí, tus pero creencias. lo más difícil que hay es saber tú quién eres de verdad. Porque las Sí. personas, siempre le digo lo mismo, las personas vienen y me echan el cuento de todo lo que les ha pasado, pero nadie viene a echarme el cuento de lo que hizo. Ah, Nadie claro. viene a echarme el cuento de lo que hizo. Entonces yo le digo, el día que tú descubras lo que tú has hecho, consciente o inconsciente, porque eso no importa, entonces ahí tú vas a empezar a decir, ya va, un momentico, esto no lo quiero yo en mi vida. Y yo lo digo porque a mí me pasó, no lo estoy inventando. ¿Cómo hice yo el cambio y cómo transformé yo toda mi vida cuando yo dije, yo no quiero esa Laura que está ahí más nunca? No la quiero. Y yo voy a transformar todo lo que tenga que transformar. Y ahí es donde empiezo a observarme, a ver los conceptos, a ver mis creencias, a ver los patrones. Y eso es doloroso, porque las personas creen que están bien y que tienen la razón siempre y que todo es perfecto lo que ellos hacen. Pero cuando el mundo comienza a descubrir que es la etapa que vamos a entrar ahorita, Marilyn, ahorita la humanidad está entrando en esa etapa a descubrirse realmente cómo es cada quien y cómo está cada quien. Y dejar esas falsedades de vida. Porque yo le digo, por ejemplo, unas parejas, ¿no? La pareja está mal, tienen conflicto. Yo digo, ya va, pero si es que la vida es tan fácil. Lo primero que tienes que entender es que no se lo llevan bien, que tienen conflictos por egos o por lo que sea, ¿verdad? Y lo otro que tienen que hacer es tomar la decisión, si quieren solucionar y si quieren estar juntos o si quieren separarse. Pero eso es ser consciente. Pero ¿para qué continuar años echándose la pelota caliente? Tú te la echas para allá y él me la echa a mí. Yo se la echo a él y él me la echa a mí. O sea, no estás perdiendo tu vida, no estás viviendo. Exacto. Y aquí vinimos a vivir, pero vinimos a vivir desde la verdad. Entonces es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por Así qué? es. Porque las personas dicen, no, mi verdad es que yo tengo que aguantar, mi verdad es que yo tengo que aceptar, que yo tengo que aceptar todos esos procesos, aceptar una persona que es malcriada, tengo que estar ahí porque es mi hermano, porque es mi primo, porque es mi tío, porque es mi pareja, porque es mi hijo, lo que sea. Pero eso no es verdad. Uh-huh. Eso no es una verdad. Sí, porque forma parte de las creencias. O sea, una vez más volvemos a lo inicial. Forma parte de las creencias donde creemos que es lo mejor, que es la forma y que incluso hay cosas que sabemos que no es la mejor forma, pero bueno, que la sociedad lo dice así y así se estipula. Y así nosotros Exacto. seguimos para no incomodar a otro, aunque nosotros nos estemos incomodando. Es Exacto. así. Entonces, ¿qué hago yo en los encuentros? En los encuentros de alma, yo enseño a la gente que se encuentre con ellos mismos y que se den cuenta quiénes son. Yo no sé si tú estabas en Maturín una vez, un caso de un señor que llegó al encuentro y estaba bravísimo y tenía muy mal carácter y todo, y él fue al encuentro y se dio cuenta que él era así porque nunca lo había visto, nunca lo había querido ver. Y fue como a varios encuentros, ¿verdad? Y como al quinto, sexto encuentro, echa el cuento él mismo, que todo el mundo le preguntaba si estaba enfermo, si estaba mal, qué le pasaba, porque ya había cambiado su personalidad. Él mismo se había dicho, yo no quiero estar así. Yo no quiero tener ese carácter. Ya yo no puedo ser así porque me estoy haciendo un daño, soy yo mismo. Entonces él fue al encuentro, echar el cuento que todo el mundo le preguntaba si estaba mal. Yo le digo, bueno, porque tú estás encontrándote contigo mismo. Exacto. Y eso es lo que se enseña en los encuentros. De mi alma, o sea, el encuentro del yo soy, en realidad. El encuentro de quién soy o a qué personalidad estoy representando en esta reencarnación. Porque en realidad al final es eso, ¿no? ¿Qué patrón traje para poder trascender? ¿Qué patrón traje a transformar? Bueno, es hermoso. ¿Qué tips te gustaría darle a las personas para, digamos, empezar este camino o continuarlo? Porque la mayoría de las personas que empiezan a ver este tipo de canales es porque ya empezaron, o sea, ya se dieron cuenta de que hay que hacer un cambio
y se dieron cuenta de que hay que empezar a transformar todo esto. ¿Qué tips te gustaría darles? Mira, yo lo primero que le digo a las personas que realmente quieren hacer su transformación es que agarren una libretica, ¿verdad? Y todos los días, antes de acostarse, se tomen 5 minutos a escribir todo lo que han hecho y cómo se han sentido, pero en palabras como claves, ¿no? Por ejemplo, hoy me paré de mal humor. Después reflexioné. Le contesté mal a una persona. Cosas así, cosas pequeñas, pues que tú sepas que lo hiciste, que todo el mundo lo sabe. A mí que nadie me venga a echar cuento, no, yo no me di cuenta, yo no lo sé, no, eso es mentira, todo el mundo lo sabe. Y después de la semana, ¿verdad? Se sienten a leer cómo han pasado toda la semana. Ahora, cuando tú leas eso y te des cuenta cómo pasaste toda la semana, pero lo hagas desde la verdad, porque hay gente que me dice, no, yo no tengo nada que escribir, yo he sido feliz, y yo digo, no, es mentira, porque todos los que estamos en esta dimensión estamos aprendiendo. Si tú no tienes nada que corregir, no tienes nada que hacer, tienes dos opciones, o eres un monje, te tienes que ir para el Tíbet, o tienes que irte de plano, porque aquí estamos aprendiendo. Cuando ya la persona aprende, se va. ¿Okay? Entonces, una vez que tú anotes todo, te preguntes si tú realmente quieres seguir siendo así. Entonces ahí comienzas tú a observarte. Entonces la semana siguiente tú vas a decir, ok, voy a trabajar aunque sea una sola cosa de mi vida, que es por qué me levanto molesto, o por qué me molesta levantarme, o por qué me siento mal al levantarme. Y ahí tengo que observarme el por qué. Cuando yo descubro el por qué, ya yo voy como que soltando las hebras que están enredadas. Y voy a ir soltando cada hebra de mi vida. El por qué me molesté, por qué le contesté mal a una persona, por qué miré mal a alguien, por qué pensé mal a alguien. O sea, todo eso lo tienes que ir descubriendo dentro de ti. Es así. A mí me da risa porque yo cuando voy a los encuentros, pues tengo mis dones. Tengo mis dones naturales, desde pequeña los tengo. Y a veces voy a los encuentros y siento a la gente que está pensando cosas fuertes. Y se lo digo, les pregunto, ¿por qué piensas así? No estoy pensando nada. Le digo, sí, estás pensando esto y esto. Y se quedan así impresionados. Pero, señora Laura, ¿cómo se dio cuenta? Bueno, porque yo lo siento cuando ya tú te vas equilibrando, y eso le va a pasar a todo el mundo ahorita, porque estamos entrando en quinta dimensión, todo el mundo va a saber lo que piensan los demás. Por eso que la quinta dimensión es tan hermosa, porque en quinta dimensión no va a poder estar nadie que piense negativo, no va a poder estar nadie que no vibre con eso. Sí, me imagino que es que vamos a poder ver el aura de las personas, y con los colores ya podemos saber que ya se ve qué está pensando la persona o cuál es su energía. Todo eso ya se está viendo y se está percibiendo. Ahorita todas las personas perciben, lo que pasa es que no le hacen caso a lo que perciben. Hay personas que perciben que están en un lugar y tengo que irme de ahí, pero no le hago caso porque mi ego me dice quédate. Sí, yo últimamente es que he estado como que entrar en una cámara de no sé, sin sonido. Es como que mis oídos hacen y digo, bueno, algo me están haciendo, y bienvenido, o sea, porque sí, la energía se está trabajando mucho en los cuerpos, y el hecho también ahora de que haya como más cansancio en el cuerpo, creo que es más que todo por toda esa energía que estamos transformando. Bueno, fíjate que tenemos 5 cuerpos básicos, principales, ¿verdad? Porque tenemos muchísimos cuerpos, pero los 5 cuerpos principales son el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual y el cuerpo de energía. Ahorita nosotros estamos anclando el cuerpo de luz, se está anclando en este proceso para poder ascender a quinta dimensión. Todo eso me lo explicaron a mí cuando me dijeron lo de los encuentros y cuando me dieron toda la enseñanza. Entonces ellos me decían, Laura, si tú no descubres que tienes por lo menos los 4 primeros cuerpos, que es el físico, mental, emocional y espiritual, si tú no descubres que tienes eso y que tienes que tener la coherencia, ¿qué es lo que han hablado esos gurús y esos maestros en tantos años que nos los han repetido? ¿Verdad?
donde nos han dicho busquen ser coherentes, busquen lo que sienten, piensen y hablen, sea coherente, que sea lo mismo. Entonces, si tú no equilibras estos 4 cuerpos, tu cuerpo de luz no se va a poder anclar y va a tener muchos procesos de enfermedades, de salud, muchísimos procesos va a tener la gente, se van a sentir mal, van a sentir muchas depresiones, muchas crisis de pánico, fibromialgia. Todas esas enfermedades nacen de no estar equilibrados los 4 cuerpos para este anclaje que estamos teniendo de luz. Entonces, qué importante, porque todo eso lo enseño yo en los encuentros, yo digo, qué importante es tener ese equilibrio de coherencia y descubrir que son tus cuerpos. Como yo le digo a la gente, mira, tú no puedes agarrar, ir al psicólogo o al psiquiatra y decirle, señor, mi cuerpo emocional está malo, le dejo al señor aquí y lo vengo a buscar cuando esté bien. No, no lo puedes hacer, ese es tuyo y vas a cargar con él. Exacto. Entonces, ahí es donde tú tienes que saber hasta dónde tú vas a hacer todo eso.